Bienvenidos todos a nuestra clase 20 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos este teorema, que es el teorema 2.14. ¿Qué es lo que nos dice ese teorema 2.14? Lo que nos decía era lo siguiente, ¿no? Tomamos f sobre E, una extensión de campos, y como dije en la clase pasada, eso ya va a querer decir que E es un subcampo de f, ¿sí? Entonces, consideramos una extensión de campos y beta en F un elemento que va a ser algebraico sobre E. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir que sea algebraico sobre E? Que beta es anulado por un polinomio con coeficientes en E, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a pasar las siguientes condiciones. Va a existir un polinomio irreducible y mónico, P de X, con coeficientes en E, ¿sí? Tal que P, cuando yo lo evalúo tal que al polinomio P, cuando lo evalúo en beta, se anula, me da 0, ¿no? Entonces esa es la primera condición. La siguiente condición es que si yo considero el ideal P de X, el ideal generado por P de X, donde P de X es el polinomio que encontramos en el inciso A, entonces existe un isomorfismo de campos entre el campo E de X sobre el ideal Y y el subcampo de F, el subcampo más pequeño de F que contiene a E y contiene a beta, ¿sí? Y este isomorfismo phi es de tal forma que al elemento E más I lo manda a E para todo E en E, y al elemento X más I en este campo lo manda a beta para X más Y, ¿no? Sí, el elemento X más Y, mediante este isomorfismo phi, va a dar a beta, ¿sí? Esto fue lo que demostramos. Y también demostramos que P de X es el único polinomio mónico de grado mínimo, el que P de beta sea 0, ¿no? Sí, y también demostramos que el grado de extensión de E de beta, de esta extensión simple, es exactamente el grado de extensión de E respecto al campo E, es exactamente el grado del polinomio P de X, ¿sí? Ok, entonces, gracias a este teorema y al inciso C de que P de X es el polinomio mónico de grado mínimo tal que anula a beta, ¿sí? Entonces, ese polinomio P de X va a recibir un nombre muy especial, y es lo que hacemos a continuación, que es la definición 2.15. En la definición 2.15, ¿qué es lo que me dice? Tomamos F sobre E una extensión y beta en F un elemento algebraico, ¿sí? Entonces, el polinomio mónico P de X del inciso A del teorema anterior, que es el teorema 2.14, ¿sí? El polinomio mónico del teorema anterior que sabemos que existe, se va a llamar el polinomio mínimo de beta sobre E, ¿sí? Y se va a llamar mínimo porque dijimos que es el polinomio de grado mínimo que anula a P de X, ¿sí? Por eso se va a llamar polinomio mínimo, y como es único, pues tiene sentido que le demos nombre a ese único polinomio, ¿no? Entonces, ese único polinomio se va a llamar el polinomio mínimo de beta sobre E, y lo vamos a anotar así, lo vamos a anotar como mínimo min beta E, ¿sí? Entonces es importante, entonces esta notación nos está diciendo que este va a ser un polinomio con coeficientes en E que anula a beta, y además es armónico e irreducible, ¿sí? Ok, ok. Y entonces, pues con esto tenemos una observación, que es la observación 2.16, y nos dice lo siguiente: si yo considero F sobre E una extensión de campos, y yo considero beta en F un elemento algebraico, entonces si por alguna razón yo tengo un polinomio F de X con coeficientes en E que satisface que F, cuando yo lo evalúo en beta, me da 0, y además F de X es mónico e irreducible en E de X, entonces necesariamente este polinomio F de X es necesariamente el polinomio mínimo, ¿sí?
Entonces, para encontrar el polinomio mínimo de un elemento algebraico, hay que encontrar un polinomio que anule a ese elemento y que además sea mónico e irreducible en e de x, ¿sí? Y esto lo sabemos, esto se tiene gracias al resultado 2.14, ¿sí? Entonces, ejemplos, calculemos ciertos ejemplos, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, pues hagamos ejemplos, que va a ser el ejemplo A. Entonces, como les decía, entonces, por ejemplo, consideremos la extensión, consideremos la extensión que va a ser C sobre R. Sí, entonces tenemos un campo más grande que contiene este campo más chiquito, ¿sí? Entonces consideremos esta extensión, ¿sí? Y consideremos un elemento algebraico, en este caso I, en C, ¿sí? Entonces sabemos que I en C es algebraico sobre R. Es que I, ¿por qué es algebraico sobre R? Que I es algebraico sobre R. Pues, ¿qué polinomio lo anula? Pues resulta ser que el polinomio f de x, que es x cuadrada más 1, y este es un polinomio con coeficientes reales, ¿sí? Pues este polinomio con coeficientes reales satisface, ¿qué satisface? Que f de i es igual a 0, ¿sí? Entonces, pues tenemos las hipótesis de nuestro teorema, ¿no? Tenemos un elemento, tenemos una extensión, tenemos un elemento algebraico, ¿sí? Ok, entonces, entonces, ¿cómo calculamos el polinomio mínimo? Entonces, tenemos, tenemos que f de x es mónico porque el término de grado mayor que es x cuadrada tiene coeficiente 1, ¿no? Entonces es mónico e irreducible. ¿En dónde? En r de x, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, ¿quién es el polinomio mínimo? Por lo tanto, el polinomio mínimo de i en el campo R es exactamente el polinomio x cuadrada más 1, ¿sí? Que es f de x, ¿no? Que dijimos acá. Entonces, este es el polinomio mínimo, ¿sí? Y entonces, del teorema 2.14, ¿qué tenemos? Del teorema 2.14, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que tenemos un morfismo, un morfismo phi, un morfismo de anillos que voy a anotar como phi, que va a ir ¿de dónde? Del anillo de polinomios con coeficientes reales a los complejos, que ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace phi de un polinomio f de x? Bueno, de un polinomio cualquiera f de x, un polinomio cualquiera h de x, lo manda a h de i, ¿no? Ese es el polinomio, ese es el morfismo que estudiamos en la demostración del teorema 2.14, ¿sí? Ok,
Y bueno, entonces teníamos ese isomorfismo y como como el polinomio mínimo de ahí en el campo de los reales es x cuadrada más 1, ¿qué concluimos? Concluimos, en la demostración vimos que exactamente ese polinomio irreducible que llamamos P de X era exactamente el generador del kernel, ¿no? Concluimos que X cuadrada más 1, el generado por X cuadrada más 1, es exactamente el kernel de phi. Y así, ¿qué es lo que sabemos del teorema? Del teorema sabemos que, del teorema 2.14, tenemos isomorfismo, tenemos un isomorfismo phi que va de quién en quién, que va de el anillo de polinomios con coeficientes reales sobre el y ya generado por x cuadrada más 1, ¿sí? ¿A dónde? A el menor subcampo de los números complejos que contiene a R y a I, ¿sí? Ok, entonces al menor subcampo de los números complejos que tiene a R y a I, ¿sí? Y entonces, eh, ¿sí qué era lo que pasaba? Este phi, ¿qué era lo que hacía? Phi del elemento x más el ideal, que en este caso es x cuadrada más 1, de acuerdo al teorema 2.14, lo que hacía era que este elemento lo mandaba al I, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un isomorfismo, esta cosa, ¿sí? Tal que el x, que es x cuadrada más 1, lo manda al I. Pero ¿qué pasa? Pero ¿quién es el menor campo que contiene a R? Pero el menor subcampo de los números complejos que contiene a R y a I, pues es exactamente los complejos, ¿sí? Eso se demuestra más o menos fácil, o sea, eh, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a resultar, por lo tanto, vamos a tener que R de X sobre X cuadrada más 1 es isomorfo a los números complejos, ¿sí? Que era lo que ya habíamos visto en un ejemplo anterior, ¿no? Que yo les había dicho que demostraran y que venía en su tarea, que vieran que exactamente el hacer el anillo cociente de este anillo de polinomios por este ideal maximal le salía isomorfo a los números complejos. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué resulta ser? Entonces, sí, veamos por qué pasa esto. Entonces, a lo mejor hay alguien al que no le queda claro qué pasa esto, qué pasa estrellita. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa estrellita. Entonces, en efecto, eh, entonces, en efecto, primero, por definición, R, el menor subcampo que contiene a R y ahí, de los números complejos, pues está contenido dentro de C, ¿no? Eso pasa porque este por definición, es por definición en la intersección de todos los subcampos de los números complejos que contienen a R y a I. Entonces, cuando tomas la intersección de todos ellos, pues obviamente la intersección queda contenida dentro de C. Ahora bien, ¿por qué se da la otra contención? ¿Sí? Entonces, ahora, la otra contención. Esto pasa, entonces, esto pasa por definición
de R de I. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo me considero si yo me considero un número complejo, si yo tengo un A, si yo tomo A y B números reales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? B por I, B por I, pues va a estar en el menor subcampo que contiene a R y a I. O sea, si está B, como B está en R e I está, ¿sí? Entonces también en R de I, entonces el producto está en R de I, y entonces va a resultar que si este elemento está, pasa esto, y por lo tanto A más B I está en R de I para todo A y B números reales. Y eso lo que me quiere decir es exactamente que los números complejos están metidos dentro de R de I. ¿Sí? Y así, pues necesariamente los números complejos son exactamente cuando a R yo le agrego un número algebraico que es el I, ¿no? ¿Sí? Y ok, entonces tenemos eso. Ahora hagamos otro ejemplo. Eh, hagamos otro ejemplo. Y además, también coincide, además, por el teorema sabemos, por teorema 2.14 sabemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que el grado de extensión de C, bueno, de ser de R de I, el grado de extensión de R de I respecto de R es el grado del polinomio mínimo, es el grado del polinomio mínimo de I respecto de R, pero esto, el polinomio mínimo de I respecto de R, como dijimos hace ratito, es x cuadrada más 1, ¿no? Y estos dos, ¿sí? Y bueno, y eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso ya lo sabíamos porque ya sabíamos esto, porque R de I es C. R de I son los números complejos, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, en este ejemplo estamos viendo cosas que ya sabíamos, pero aquí estamos construyendo los números complejos como el cociente de R de X sobre el polinomio X cuadrada más 1, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces ese es el ejemplo A. Ahora el ejemplo, sí, el ejemplo A, ahora el ejemplo B. Consideremos el ejemplo B. Consideremos, por ejemplo, la extensión R sobre Q. R sobre Q. ¿Sí? Y consideremos el elemento beta igual a raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces, este es un número real que no es un número racional, ¿no? ¿Sí? Entonces, consideremos este elementito. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Como este polinomio f de x igual a x cúbica menos 2 satisface
que f de beta es igual a 0. Bueno, y además es un polinomio con coeficientes racionales, ¿no? Es un polinomio con coeficientes racionales. ¿Cómo pasa esto? Y satisface. ¿Qué pasa esto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, beta es un número algebraico sobre Q. Entonces, beta es algebraico sobre Q. Es algebraico sobre Q. Entonces, podemos aplicar el teorema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Del teorema 2.14. Bueno, tenemos eso. Además, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos que el primo P igual a 2 satisface que ¿qué? Que P divide a 2 y P no divide a 1, que es el término, este es el término de grado mayor de x cuadrada, de x cúbica menos 2. Más bien dicho, el coeficiente de grado mayor de x cúbica menos 2. Coeficiente de grado mayor de x cúbica menos 2. Entonces tenemos que P divide a 2, P no divide al término de grado mayor y P cuadrada no divide a 2, ¿no? En este caso, 4 no divide a 2. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por el criterio de Einstein. Por eso era que era importante ver el criterio de Einstein. Bueno, aquí este ejemplo es trivialito, pero hay muchos que son más interesantes. Entonces, por el criterio de Einstein, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que x cúbica menos 2 es irreducible en q de x. F de x igual a x cúbica menos 2 es irreducible en q de x. Q de x. Ok. Y luego, pues, y además es mónico y también es mónico, ¿no? Entonces, por la observación, ¿qué observación era? Era observación 2.16, que nos decía que para que consideráramos, para encontrar el polinomio mínimo de un elemento algebraico, basta encontrar un polinomio irreducible y mónico que me anule a ese elemento, ¿no? Entonces aquí tenemos este polinomio que es irreducible por el criterio de Einstein, me anula al beta, que es raíz cúbica de 2, ¿sí? Y además es mónico, ¿no? Porque el término, el coeficiente de x cúbica es 1. Entonces, por lo tanto, por observación 2.16, tenemos, que, ¿qué? Que el mínimo, en este caso, de raíz cúbica de 2, visto como el polinomio mínimo de raíz cúbica de 2 en el campo Q, es exactamente x cúbica menos 2. ¿Sí? ¿Es ese?
que es este f de x, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Por lo tanto, sabemos que al hacer el anillo de polinomios q de x módulo el ideal generado por f de x, que es en este caso x cúbica menos 2, este es isomorfo al menor subcampo de los números reales que contiene a q y a raíz cúbica de 2. ¿Sí? Contiene a q y a raíz cúbica de 2. ¿Sí? Ok. Y este es un subcampo, este es isomorfo a este campo. ¿Sí? Y este obviamente es un subcampo de los números reales. ¿Sí? Ok. Y entonces también sabemos que cuál es el grado de extensión. Sabemos que el grado de extensión de este campo, cuando yo le adjunto la raíz cúbica de 2, el grado de extensión, que es la dimensión como espacio vectorial sobre Q, va a ser exactamente el grado del polinomio mínimo, que en este caso es 3, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos esto. Y como es 3, pues sabemos que tiene una base, ¿no? Y también habíamos visto que quién era una base. Entonces, en clases anteriores, cuando construimos este campo, vimos que la dimensión de este espacio vectorial, visto como espacio vectorial sobre Q, es exactamente la dimensión, es exactamente el grado del polinomio mínimo, que en este caso es 3, y una base era exactamente qué elemento, la clase de X, si a la clase de X lo anotábamos como alfa, entonces una base era el 1, alfa, alfa cuadrada, hasta alfa d a la menos 1, ¿no? Donde d era el grado del polinomio mínimo. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que la clase de X, el teorema que estamos viendo, que demostramos la clase pasada y que estamos utilizando en, en este video, vimos que la clase de X se corresponde con el número, con el elemento beta. Entonces, si las potencias de alfa, que era la clase de X, correspondía a una base de este campo, entonces las potencias de beta van a corresponder a una base de este espacio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos esto, tenemos que pasar esto, y además, ¿qué pasa? El conjunto 1, luego este raíz cúbica de 2, y luego raíz cúbica de 2 al cuadrado, era hasta d menos 1, donde d era el grado del polinomio mínimo, ¿no? Aquí el grado del polinomio mínimo es 3, entonces es solo hasta 2, ¿no? Entonces este conjunto es una base de q raíz cúbica de 2 como q espacio vectorial. Y entonces, ¿qué me quiere decir? Por lo tanto, todo elemento, todo elemento, digamos, gamma aquí en q raíz cúbica de 2, ¿cómo lo voy a poder escribir? Se escribe como gamma va a ser un A0
por el 1 más el A1 por el raíz cúbica de 2 más un A2 por raíz cúbica de 2 al cuadrado con A0, A1 y A2 números racionales. ¿Sí? Entonces, gracias a los teoremas que hemos obtenido, sabemos cómo se describen exactamente los elementos de este campo. Los elementos de este campo se escriben así. Son combinaciones de el 1, de raíz cúbica de 2 y de raíz cúbica de 2 al cuadrado con coeficientes racionales, ¿no? ¿Sí? Ok. Eh, Podemos tener otro ejemplo. Es otro ejemplo. Este es el ejemplo B, el ejemplo C. Calculemos, por ejemplo, esta extensión. Les voy a decir qué extensión vamos a considerar. Entonces, consideremos la extensión C de Q, ¿sí? Y consideramos W igual a esto que va a ser, lo voy a ver en forma polar, coseno de 2pi sobre 3 más I veces seno de 2pi sobre 3. ¿Sí? Y este es un número complejo. Este es un número complejo y de hecho, ¿qué es lo que sabemos? Que este es una raíz cúbica de la unidad, entonces es exactamente, o sea, acá tengo los números complejos. Eh, a ver, ahí tengo los números complejos y entonces por aquí está el 1, 0, que corresponde a el 1, que corresponde al 1, y luego por acá va a estar, bueno, sabemos que, a ver si me sale. Ahí está. Entonces, acá está el 1, 0, digamos, y luego por acá está, como es una raíz cúbica de la unidad, lo que hacemos es que dividimos el triángulo, dividimos la circunferencia en un triángulo, ¿no? Entonces, en un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, por aquí está W, ¿sí? Y esto resulta ser porque aquí, ¿sí? Entonces, W está por acá, donde es una raíz cúbica de la unidad, ¿no? Entonces, W satisface W al cubo. Entonces, W al cubo es igual a 1. Entonces, W al cubo es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, si consideramos el polinomio f de x igual a x cúbica menos 1, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, eh, déjenme. Entonces, W satisface, es anulado por ese polinomio, ¿no? Entonces, f de W
es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que estamos diciendo? Y este es un polinomio con coeficientes racionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por lo tanto, W, que es ese numerito, es algebraico. Es algebraico sobre Q. ¿Sí? Entonces, pues ya tengo este elementito que es un número complejo y es algebraico, ¿no? Entonces podemos aplicar toda la teoría que hemos visto hasta ahorita. Entonces, hay que calcular el polinomio mínimo. Entonces, primero, calculemos el polinomio mínimo. El mínimo del elemento W respecto a los números racionales, ¿no? Este debe ser un polinomio con coeficientes racionales. Entonces, para calcular el polinomio mínimo, ¿qué es lo que decía la observación esa? Debemos encontrar un elemento que sea irreducible, un polinomio con coeficientes racionales que no lo anule y además que sea irreducible y mónico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de W es igual a 0. Entonces, un candidato podría ser este, ¿no? Pero resulta ser que x cúbica menos 1 no... Uy, permítanme. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que f de W es igual a 0, ¿no? Pero f de x igual a x menos 1 no es irreducible. No es irreducible. No es irreducible ¿dónde? En q de x. ¿Por qué? En q de x. Pues resulta ser que si ustedes recuerdan f de x, pues f de x yo lo puedo factorizar como x menos 1 por x cuadrada más x más 1. ¿Sí? Entonces, este no es irreducible, porque x cúbica, este es x cúbica menos 1, ¿no? Lo pude factorizar como producto de dos polinomios de grado menor, ¿sí? Y además, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como, ¿sí? Entonces, este elementito W, que está escrito aquí, es un número complejo que es distinto del 1, ¿sí? Entonces, pues resulta ser que cuando yo evalúo f de W acá, como W es distinto de 1, entonces cuando yo evalúo acá, tengo f de W, va a ser igual a W menos 1 por W cuadrada más W más 1. Pero sabemos que esto es 0, ¿sí? Pero W menos 1 es distinto de 0, porque W no es 1, ¿no? Por lo tanto, si este elementito es distinto de 0 y me dio que este producto es 0, lo que me está diciendo es que W cuadrada más W es 1, más 1 es 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, W cuadrada más W más 1 es igual a 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por lo tanto, el polinomio P de X igual a X cuadrada más X más 1 satisface, satisface que P de W
es igual a 0. Entonces, este podría ser un candidato para ser el polinomio mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos checar? Lo que debemos checar es que es mónico e irreducible. Entonces, primero, si es mónico, porque tiene coeficiente, el coeficiente del término de grado mayor es 1, y además es irreducible. Además, P de X es irreducible porque dijimos, cuando vimos el criterio de Eisenstein, calculamos los polinomios ciclotómicos, ¿no? Y este es un polinomio ciclotómico. Además, P de X es irreducible. P de X es irreducible. Pues es el polinomio ciclotómico asociado a 3, ¿no? Pues P de X es el polinomio ciclotómico phi 3 de X, que es X cuadrada más X más 1. Entonces, para esto, ustedes tienen que ver el video donde vimos el criterio de Eisenstein. Ver el video donde se vio el criterio de Eisenstein. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este polinomio anula a W, a la raíz cúbica de la unidad, y además es irreducible y mónico, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, el polinomio mínimo de este omega respecto a los números reales, respecto a Q, perdón, respecto de Q, pues es exactamente X cuadrada más X más 1, ¿sí? Y así que tenemos, por todo lo que hemos hecho en la teoría anterior, que el anillo de polinomios tenemos que el anillo de polinomios Q de X sobre el ideal generado por X cuadrada más X más 1 es isomorfo a ¿quién? Isomorfo a cuando yo a Q le agrego ¿no? Le agrego W. Y este es un subcampo de los números complejos, ¿sí? Este es un subcampo de los números complejos. Entonces tenemos eso y además ¿cuánto va a ser el grado de extensión de Q cuando yo le agrego omega respecto de Q? Por la teoría sabemos que es el grado del polinomio mínimo, el grado del mínimo de omega respecto de Q. Y aquí calculamos el mínimo y este es exactamente 2, ¿no? ¿Sí? Y otra vez, y entonces, bueno, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este ejemplo? Este ejemplo es importante por lo siguiente. A pesar de que este elementito que estoy diciendo que es este elementito omega, que es una raíz cúbica de la unidad, es decir, satisface este polinomio, a pesar de que W satisface este polinomio no es el polinomio mónico asociado no es el polinomio mínimo asociado a omega. El polinomio mínimo es X cuadrada más X más 1, ¿no? Y entonces, para que no se vaya en la finta, con la finta de que cuando yo considero un elemento, por ejemplo, un polinomio de esta forma, necesariamente el polinomio mínimo, por ejemplo, este polinomio cuando yo lo evalúo en W me da 0, ¿no? Entonces uno pensaría que este es el polinomio mínimo, pero resulta que no, porque no es irreducible, ¿sí? Entonces eso es para que no se vayan con la finta de que basta encontrar
un polinomio que lo anula, ¿no? No basta, sino que hay que encontrar uno irreducible. Y aquí es como lo encontramos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en general, lo que uno hace es primero uno encuentra un polinomio que anula al elemento alfa, y ya que uno encuentra un polinomio, pues lo que uno hace es que dentro de ese polinomio uno factoriza a ese polinomio, y uno de los factores irreducibles de ese polinomio que uno encuentra es necesariamente el polinomio mínimo, que es lo que encontramos, que es lo que hicimos aquí, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? El x cúbica menos 1 no es el polinomio mínimo, pero sí uno de sus factores. ¿Cuál fue? Este no es, porque w1 era 1, pero fue este, ¿sí? Y este es un factor irreducible de x cúbica menos 1. Entonces, en general, así es como le hacemos. Entonces, hay que encontrar un polinomio que lo anula, para, y ya que encontramos un polinomio que lo anula, factorizamos ese polinomio en irreducibles, y alguno de esos factores es el polinomio mínimo, ¿sí? Ok. Entonces, pues déjenme dar un lema. Probablemente este sería el último, el lema de esta clase. Entonces, lema, que sería, hice más o menos varios ejemplitos para que quede claro. Entonces va a ser el lema 2.17. Lema 2.17. Entonces, lema 2.17. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese lema? Lo siguiente. Voy a considerar tres campos. Entonces, sean E metido dentro de F, metido dentro de K. Campos, subcampos de K, subcampos de K, ¿sí? Y sea alfa en X, en K, perdón, y sea alfa en K, un elemento algebraico sobre E, algebraico sobre E, ¿sí? Entonces, consideremos el polinomio mínimo de alfa sobre E, el polinomio mínimo de alfa sobre el campo E, ¿sí? Y el polinomio mínimo de alfa, pero ahora sobre el campo F, ¿sí? Entonces va a resultar que el polinomio mínimo de alfa sobre el campo F divide al polinomio mínimo de alfa sobre el campo E. Eso va a pasar ¿en qué anillo? En el anillo, en el campo, bueno, en el anillo F de X. ¿Sí? Ok. En particular, si tenemos esto, ¿qué es lo que nos dice? En particular, el grado de el polinomio mínimo de alfa sobre F es menor o igual que el grado del polinomio mínimo
de alfa, por ahora sobre E. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces, alfa en K es algebraico sobre E. Entonces, pues lo que sabemos es que existe un polinomio mínimo, ¿no? Entonces, consideremos, si es algebraico sobre E, también es algebraico sobre F, ¿no? Porque si satisface un polinomio con coeficientes en E, como E está contenido en F, entonces satisface un polinomio con coeficientes en F. Y entonces puedo calcular el polinomio mínimo de alfa respecto al campo E y el polinomio mínimo de alfa respecto al campo F, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración de este resultado? Entonces trabajemos en el anillo, trabajemos en este anillo, ¿no? Trabajemos en el anillo de polinomios con coeficientes en F, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que como E está contenido dentro de F, entonces el polinomio mínimo de alfa con coeficientes en E, este es un polinomio con coeficientes en E, está en f de x. Está en f de x y además, por construcción, sabemos digamos, si a este yo le denoto como m de x, sí, sabemos que, a ver, déjenme denotarlo como m de x. Este va a ser m de x. ¿Sí? Entonces, si este es el polinomio mínimo de alfa respecto a e, entonces además, entonces lo puedo ver como los coeficientes e están metidos dentro de f, entonces también lo puedo ver como un polinomio con coeficientes en f, ¿no? Entonces, y además como es el mínimo, sabemos que m, cuando yo lo evalúo en alfa, es 0, ¿sí? Ahora bien sea, denotemos para ahorrarnos notación, denotemos por p de x, este va a ser el mínimo de alfa, pero ahora con coeficientes en f, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es eh, que M está en el kernel del morfismo phi, donde phi va de, ¿de dónde a dónde? Va de f de x en k. ¿Y qué es lo que le hace a cada polinomio phi de un polinomio f de x con coeficientes en f? Lo evalúa, ¿no? Lo evalúa en alfa, ¿sí? Entonces, sabemos que como tengo este morfismo phi, que es que a cada polinomio con coeficientes en f lo evalúa en alfa, entonces m está en el kernel de phi, porque m de alfa es 0, ¿no? ¿Sí? Ok, pero ¿qué es lo que sabemos? La propiedad del polinomio mínimo. Pero, por construcción, en el teorema 2.14,
en el teorema 2.14. Sabemos que el generado por el polinomio mínimo de alfa respecto al campo F es exactamente el kernel de phi. ¿Sí? Si ustedes checan la demostración, pues en el teorema 14 es exactamente ese, ¿no? Pero este es exactamente a m de alfa a f, lo anoté como p de x, ¿no? Esto es p de x. Por lo tanto, p de x, por lo tanto, p de x divide a m de x, ¿no? Sí, acá aquí es, perdón, aquí era m de x. Bueno, aquí es m de x. Sí, pero p de x, y eso es exactamente lo que queríamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que demostramos? Lo que dijimos es que m de x, por la propiedad de que anula a alfa, entonces m de x está en el kernel de este morfismo que va de f de x, del anillo de polinomios f de x en k, ¿sí? Esta m de x está en el kernel de este morfismo phi, que es el generado por el polinomio mínimo, que es p de x. Entonces, si m de x está en este ideal, lo que quiere decir es que m de x es un múltiplo de p de x, ¿no? Eso lo que quiere decir es que p de x divide a m de x, y que era exactamente lo que queríamos, ¿no? Porque p de x es el mínimo de alfa respecto a f, ¿sí? Y m de x es el mínimo de alfa respecto de, ¿sí? Entonces, no, entonces no necesariamente estos dos polinomios, el mínimo de alfa respecto de f y el mínimo de alfa respecto de, no necesariamente coinciden, ¿no? Lo que sí sabemos por este resultado es que cuando yo considero el polinomio mínimo de alfa respecto al campo f, ese polinomio mínimo, que va a ser un polinomio con coeficientes en f, va a dividir al polinomio mínimo de alfa cuando yo lo veo con coeficientes en e, ¿no? Y lo va a dividir en qué anillo? Lo va a dividir en el anillo de polinomios con coeficientes en f. ¿Sí? Acá está. Ok. Entonces, pues con esto termino este resultado. ¿Sí? Y nos vemos en el siguiente video para continuar con esto.